Por favor, apague su micrófono. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, la presión arterial es muy importante porque me va a determinar la fuerza cardiovascular que se necesita para inyectar sangre y que esta sangre lleve oxígeno con nutrientes a los tejidos, ¿no? Entonces, si no llega esto a los órganos nobles como el cerebro, entonces sí puede haber un infarto cerebral, ¿no? Igual al riñón, igual al corazón. Entonces es muy importante dentro de las funciones espirituales la presión arterial. Y cuando uno encuentra una presión arterial así disminuida, uno puede decir el paciente está en shock, ¿no? Lamentablemente, nosotros contamos con el tensiómetro como una manera objetiva y fácil y no, ¿cómo se llama? Una manera que no produce un daño para poder evaluar el aparato cardiovascular. Pero antes de que la presión sanguínea disminuya, ya se pueden estar produciendo cambios metabólicos anaeróbicos que son dañinos, ¿no? Entonces lo que necesitamos nosotros es saber qué cosa es el shock, por qué es importante el shock, cuáles son los mecanismos frente a un shock, mecanismos de compensación, y también cuáles son los diferentes tipos de shock, ¿no? Como les digo, la forma más idónea, menos cruenta de ver si un paciente está en shock son las funciones vitales, ¿no? Dentro de ellas la presión arterial. Porque si nosotros vemos que un paciente tiene la presión arterial baja y sabemos que eso hace de que no lleve oxígeno hacia los tejidos nobles, ya estamos reconociendo que ese paciente está en shock. ¿Y qué significa que esté en shock? Que hay disminución del flujo sanguíneo, que está llevando oxígeno a los tejidos nobles, como dice el cerebro, el corazón, el riñón, etc., ¿no? Entonces, la fisiopatología lo que trata de descubrir es la causa por la cual el paciente no tiene esta disminución o tiene esta disminución de la perfusión y por lo tanto la disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos. Y eso consiste en la fisiopatología, cuál es la causa de que ese paciente tenga las funciones vitales anormales, ¿no? Y si yo conozco la fisiopatología, si conozco de qué manera, cómo se produjo esta disminución de perfusión, entonces también indirectamente puedo saber el tratamiento. Entonces, considerando que la presión arterial es lo más importante, lo más idóneo, lo menos cruento, no significa que cuando cae la presión arterial ya comenzó el shock, no, sino que mucho antes de esto puede comenzar el shock, pero esa es la forma más rápida de reconocerlo. Entonces tenemos que saber cómo es constituida la presión arterial, ¿no? Y la presión arterial, ustedes saben que es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y que este gasto cardíaco depende de dos factores, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, si yo tengo una disminución de la frecuencia cardíaca, voy a reducir el gasto cardíaco y por lo tanto voy a reducir la presión arterial. Si yo tengo disminución del volumen sistólico, va a ocurrir también algo similar. Pero el volumen sistólico también depende de otros factores, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Qué significa la precarga? Significa la cantidad de sangre en volumen que yo tengo. Si, por ejemplo, un paciente tiene diarrea, vómitos o fiebre, disminuye su volumen circulante, por lo tanto disminuye la precarga, eso hace que disminuya el volumen sistólico, eso hace que disminuya el gasto cardíaco y eso hace que disminuya la presión arterial. Como dije también, el volumen sistólico va a depender también de la poscarga, es decir, la fuerza de contracción que hace el corazón izquierdo, ¿no? Específicamente el ventrículo izquierdo, para poder inyectar la sangre. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una fuerza de contracción que no puede vencer la resistencia vascular periférica, entonces también voy a tener una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Y finalmente, la contractilidad. ¿De quién? Del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo. Si es un paciente que tiene un infarto, entonces no funciona el ventrículo izquierdo,
entonces no va a tener fuerza para llevar el volumen sistólico y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco y va a disminuir la presión arterial. Entonces es importante que ustedes conozcan estos factores que van a involucrar el volumen sistólico. Por otro lado, tenemos la resistencia vascular periférica, que también tiene algunos factores, ¿no? Como la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y el diámetro del vaso. De los tres, el factor más importante es el diámetro del vaso. Entonces, si yo tengo una enfermedad donde el vaso sanguíneo está dilatado, es decir, no puede exprimir la sangre del vaso sanguíneo para que lo lleve hacia un tejido, entonces se va a producir también una disminución de la presión arterial y por lo tanto no va a llegar sangre hacia los tejidos con oxígeno. Si la viscosidad de la sangre también está disminuida, como en el caso de la anemia, por ejemplo, entonces también va a reducirse la resistencia vascular periférica y se va a producir también una disminución de la presión arterial. Estos dos factores, la longitud y la viscosidad, está directamente proporcional a la resistencia. Es a más longitud, a más viscosidad, mayor resistencia. Mientras que el diámetro del vaso está inversamente proporcional a la resistencia. A mayor diámetro, menor resistencia y viceversa. Entonces, como decimos, el gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Normalmente un paciente que mide más o menos 1,70 m, que pesa 70 kilos, su volumen sistólico aproximadamente es más o menos 60 mililitros. Mientras que la frecuencia cardíaca de una persona también de esa misma estatura es más o menos 70. Entonces, aproximadamente nuestro gasto cardíaco es 5 litros. Pero sin embargo, tenemos una reserva cardíaca. Es decir, por ejemplo, si nos dicen tienes que subir al quinto piso de la Facultad de Medicina corriendo en 1 minuto, uno lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va a aumentar su gasto cardíaco, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca o ya sea aumentando el volumen sistólico. Entonces, uno puede llegar a tener de repente 3 veces más ese gasto cardíaco para poder darle el oxígeno necesario que tiene el tejido muscular para poder realizar el ejercicio necesario, ¿no? No todas las personas tienen este gasto cardíaco, esta reserva cardíaca, ¿no? Las personas ya ancianas, las personas que tienen alguna debilidad muscular, probablemente su gasto cardíaco sea mucho más reducido. ¿Qué cosa es precarga? Precarga, y que lo vamos a ver en este esquema, es la cantidad de sangre que se encuentra en los vasos sanguíneos, en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, en los vasos venosos, en los vasos arteriales, en el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, pero cuando se cierran las válvulas durante al final de la diástole. Al final de la diástole, todas las válvulas cerradas y tenemos todo este volumen. Cuando este volumen está aumentado, especialmente en la parte venosa, en la parte derecha del corazón, entonces eso vendría a ser la precarga, antes que comience la sístole. ¿En qué casos puede estar aumentado? Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad que se llama diabetes insípida, donde, por ejemplo, puede consumir 10 litros de agua. ¿Ya? Consume los 10 litros de agua y estos 10 litros se van a acumular en estos vasos venosos principalmente. Y entonces se va a producir un aumento de la precarga, donde puede estar disminuido cuando se pierde volumen. Por ejemplo, en diarreas, en quemaduras, en hemorragias, se pueda perder este volumen y entonces se pierde también el volumen que está contenido en todos esos niños antes de realizarse la cita, ¿no? Entonces, como dijimos, la precarga es una parte del volumen sistólico, que si está disminuida la precarga, está disminuido el volumen sistólico, por lo tanto disminución del gasto cardíaco y por lo tanto disminución de la presión arterial. Hay una ley que se llama la ley de Frankenstein. Supongamos ese paciente que les estábamos diciendo de que tenía diabetes insípida y que tomaba 10 litros de agua. Ustedes dirán, bueno, pues ese corazón se llenará de agua, ¿no es cierto? Se llenará de sangre, bastante líquido, y bueno, pues se va a hacer daño. Si este corazón tiene sus fibras cardíacas normales, se va a producir la ley de Frankenstein, que dice,
a mayor dilatación de las fibras cardíacas, mayor distensión de las fibras cardíacas, mayor fuerza de contracción, ¿no? Entonces, mientras el corazón esté sano, ¿no? Sus fibras miocárdicas estén adecuadas, se va a producir un mecanismo de compensación ante una gran volemia y ese es el aumento de la fuerza de contracción, ¿no? El otro factor que va a determinar el volumen sistólico es la contractilidad. Entonces, ¿cuándo está disminuida la contractilidad? Cuando, por ejemplo, hay un infarto del miocardio, una arritmia. ¿Cuándo está aumentada la contractilidad? Cuando yo le doy, por ejemplo, una sustancia que aumente las catecolaminas, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina, van a producir este aumento de la fuerza de contracción. Y poscarga, ¿qué cosa es? Es la fuerza de contracción que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para vencer una resistencia. Ustedes ven acá una válvula que es normal y acá ven una válvula aórtica que está reducida, ¿no? Entonces una estenosis aórtica. Entonces, si yo estoy frente a una estenosis aórtica, para que salga la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, tiene que vencer esta resistencia. Es esa fuerza de contracción que hace el ventrículo izquierdo para vencer esta resistencia, se produce entonces la poscarga, el aumento de la poscarga. O puede ser como ocurre, por ejemplo, en los pacientes que son hipotensos, donde hay una vasoconstricción sistémica. Entonces también el miocardio tiene que ejercer mayor fuerza de contracción para poder vencer esa resistencia y llevar la sangre hacia los tejidos, ¿no? Es por eso que un paciente que tiene, por ejemplo, hipertensión, tiene que tomar su medicamento toda la vida. Porque si no lo hace, entonces se está haciendo de que el miocardio necesite mayor fuerza de contracción y al inicio probablemente sí lo va a tener, ¿no? Aumentando las catecolaminas, aumentar su frecuencia y también su poder sinotrópico positivo, ¿no? La fuerte contracción del ventrículo izquierdo para vencer esa resistencia. Pero va a llegar un momento en que este vaso sanguíneo se va a volver fibrótico, se va a volver poco este, complaciente y entonces se va a quedar así, con este diámetro producido. Y va a hacer de que el corazón más bien tenga, convierta sus fibrosas, sus fibras musculares en fibras fibrotas, ¿no? Fibróticas con aumento de colágeno. Después es que el paciente que tiene hipertensión tiene que tomar su medicamento toda la vida, ¿no? Bueno, finalmente, la resistencia vascular periférica también es otro factor que determina la presión arterial, ¿no? Dijimos que la resistencia vascular periférica está inversamente proporcional principalmente al diámetro del vaso, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene una hipotensión y por lo tanto está presentando un shock, hay mecanismos compensadores, algunos que son muy rápidos y otros que son a mediano y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente, como el accidente que nosotros vimos al inicio de la clase. El paciente estaba hipotenso, ¿no? Tenía una presión de 40 sobre 20 milímetros en mercurio. Entonces, cuando va el paramédico, el bombero a ver al paciente, va a ver que de repente es inconsciente porque no está llegando la cantidad suficiente de oxígeno al cerebro. Va a ver que está, pero también pálido y está, ¿cómo se llama? Frío, ¿no? ¿Y por qué está la palidez y la frialdad? Porque está respondiendo como mecanismo de compensación el sistema simpático. Y el sistema simpático tiene como actividad el producir una gran vasoconstricción. Y esta vasoconstricción lo que va a hacer es que la piel sea fría y que también sea pálida. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, el bombero va a, ¿cómo se llama?, a rescatar a este accidentado, lo que va a ver es taquicardia, que es una manifestación de las catecolaminas del simpático. Va a observar también que el paciente está pálido, está
frío, pero también que está sudoroso. Y está sudoroso porque también es una manifestación del simpático, ¿no? Porque el simpático también estimula las glándulas sudoríparas. Entonces, vemos que hay una acción muy inmediata frente ¿cómo se llama? A una caída de presión arterial, ¿no? Y finalmente tenemos también otros sistemas neurohumorales, como por ejemplo la presencia de la renina angiotensina-aldosterona, ¿no? Donde la aldosterona lo que va a tratar de hacer es eh, retener sodio, y al retener sodio va a retener agua aumentando la precarga, ¿no? Y ustedes saben, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el riesgo cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿no? Igualmente también la angiotensina 2 va a ser el RAS. La angiotensina 2 también tiene un poder sobre el simpático, ¿no? Activa el simpático también, pero también produce una gran vasoconstricción. Muchas veces inclusive superior al simpático, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene una caída de la presión arterial, por lo tanto, tiene un shock, por lo tanto, no está llevando la cantidad de oxígeno hacia los tejidos, entonces va a tener la necesidad de tener la respuesta del simpático primero. Lo que va a producir entonces es una vasoconstricción, ¿no? Y con eso va a aumentar la postcarga. Pero también va a ir el simpático a producir aumento de la fuerza de contracción, ¿no? Y con eso va a aumentar el volumen sistólico. Pero también aumenta la frecuencia cardíaca, aumentando también el volumen sistólico. Y no necesariamente eso es lo último, ¿no? Sino que esta vasoconstricción que se va a generar en el riñón va a producir aumento de renina, y la renina va a estimular al sistema RAS, dentro de ella la aldosterona, y la aldosterona que va a retener el sodio va a hacer de que también se retenga agua y aumente la presión. Entonces, el sistema simpático, que es el más rápido en responder como mecanismo de compensación, va a aumentar tanto la resistencia vascular periférica como también el gasto cardíaco a través de volumen sistólico. Entonces, la definición de shock sería un proceso agudo por el cual es el sistema cardiovascular incapaz de suministrar una cantidad de oxígeno adecuado para satisfacer las demandas metabólicas de los órganos, ¿no? Eso sería. Entonces, si yo no tengo oxígeno para producir un metabolismo aeróbico, se va a producir un metabolismo anaeróbico con producción de ácido láctico. Como les dije anteriormente, la caída de la presión arterial no significa el inicio del shock, ¿no? Probablemente el shock se inició antes, y lo que estamos viendo nosotros es una de las consecuencias del shock, que es la disminución de la presión arterial. Es como yo puedo saber cuándo inició, cuando se realiza el metabolismo anaeróbico. Entonces, si yo hago un dosaje, por ejemplo, de un paciente que tiene aún su presión arterial todavía conservada por los mecanismos que acabamos de ver, y le determino la cantidad de ácido láctico y está aumentado, entonces yo puedo decir el paciente ya está en shock, a pesar de que la presión arterial no esté totalmente disminuida, ¿no? Entonces, la presión arterial sí me puede determinar la cantidad de sangre y oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Pero no es la presión arterial ni la sistólica ni la diastólica, sino es la presión arterial media, la que tiene una relación entre la presión sistólica y la presión diastólica, y si esta se encuentra en 60 milímetros de mercurio, eso me dice, me garantiza que está llegando la cantidad de sangre pertinente, por lo menos a los tejidos nobles, ¿no? ¿Qué pasaría si no llega, no llega esta cantidad de sangre porque los mecanismos compensadores no son suficientes? Se va a producir una hipoxia, ¿no? Esa hipoxia además va a producir daño, lesión en los órganos, pero también va a producir una desregulación de la actividad simpática, ¿no?
Entonces, la actividad simpática en cierto momento, inicialmente, puede ser un mecanismo compensador adecuado para aumentar la presión arterial. Pero si esa hipotensión no se recupera, entonces ya produce un daño, una lesión endotelial. Esta lesión endotelial entonces activa a los factores de coagulación, produciendo un trastorno protrombótico, y entonces las arterias, arteriolas van a tener presencia de trombos que van a contribuir a la disminución de la irrigación, ¿no?, de los tejidos, y a la hora de consumir estos factores de coagulación durante la formación de los trombos, se va a producir una hemorragia en otros órganos, ¿no? Esto va a traer consigo entonces la muerte de células, y la muerte de células va a generar estos componentes denominados DAM, que son células dañadas que van a desarrollar o activar al sistema inmune innato, el cual va a fagocitar estas células dañadas y van a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias además van a producir también gran vasodilatación, que se va a finalmente llevar a lesión de diversos órganos y falla multiorgánica, ¿no? También va a haber hipovolemia y una hemorragia que va a producir un edema intersticial. Esto finalmente es un círculo vicioso, porque va a haber hipoxia, más daño de órganos. Este daño de órganos va a producir mayor DAM. Estos DAM va a producir actividad inmunitaria innata. Esta inmunidad innata va a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias aumentan la vasodilatación y disminuye entonces la cantidad de sangre que va a llegar a los tejidos y el edema intersticial, ¿no? Finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias? La producción del metabolismo anaeróbico, ¿no? Este metabolismo anaeróbico que va a alterar el potencial transmembrana, aumentando la permeabilidad de las células y produciendo daño celular con aumento de radicales. ¿De qué manera se puede producir un shock? Por ejemplo, cuando hay una infección, ¿no? Esta infección se vuelve generalizada y hay sustancias que van a producir vasodilatación, y estas sustancias que van a producir vasodilatación van a hacer que no llegue la sangre hacia los tejidos, activación celular, hipoperfusión y shock, ¿no? Como por ejemplo, en el shock séptico. O puede ser que de repente haya una insuficiencia cardíaca, el corazón no tiene la fuerza necesaria para llevar la sangre a los con nutrientes hacia los tejidos, y por lo tanto hay una disminución de la perfusión de los tejidos y también se produce el shock, ¿no? En este caso sería el shock cardiogénico. O puede ser que de repente el paciente tenga un traumatismo de la columna, y entonces se altera el sistema simpático. Y entonces no hay un sistema que vaya a producir vasoconstricción, y se produce entonces vasodilatación, con descenso nuevamente de la perfusión de los tejidos y shock. Estamos hablando del shock neurogénico, ¿no? O puede ser que el paciente tenga un traumatismo, y el traumatismo va a producir una hemorragia, y esta hemorragia va a disminuir la perfusión de los tejidos y también la presencia de shock, como por ejemplo en el shock hipovolémico. O finalmente un paciente tiene un traumatismo y tiene muchas células que están dañadas, y estas células que están dañadas van a producir también citoquinas proinflamatorias que van a producir vasodilatación, y esta vasodilatación también va a producir también activación celular y disminución de la perfusión. Entonces miren ustedes que hay muchas causas diferentes entre ellas, que finalmente van a llevar consigo la disminución de la perfusión de los tejidos. Entonces tenemos los tipos de shock.
cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y el distributivo. Vamos a ver primero el shock hipovolémico. Entonces, el shock hipovolémico era cuando había una disminución de la precarga, ya sea por una pérdida externa, como por ejemplo una hemorragia, o ya sea por una pérdida interna, por ejemplo un tercer espacio. A aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen edema, que tienen ascitis, acumulación de líquido en el espacio peritoneal, ese líquido sale del vaso sanguíneo, por lo tanto puede tener un shock hipovolémico, pero no sale el líquido hacia afuera, sino que se queda en el tercer espacio. Pero puede ser que el líquido salga hacia afuera, como la diarrea, por ejemplo, el vómito, la sudoración excesiva, ¿no? Entonces, en estos casos hay disminución del volumen sanguíneo circulante. Eso va a producir una disminución del retorno venoso, una disminución del volumen minuto o volumen sistólico. Eso va a producir una reducción del volumen, perdón, del gasto cardíaco y por lo tanto la disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Como dije, hay diferentes señales aferentes, como la pérdida del volumen sanguíneo o la pérdida del riego sanguíneo, y estos van a ejercer unos estímulos sobre algunos receptores. Los principales receptores son los vasoreceptores que van a estar a nivel del callado y también a nivel de la aurícula derecha, que va ¿cómo se llama? A ser sensible a la pérdida sanguínea, ¿no? Y también están los quimioreceptores, ¿no? Si yo tengo un sangrado voy a tener disminución de la presión de oxígeno. O también si un paciente tiene una disfunción interrenal voy a tener aumento de hidrogeniones y el pH ácido. Entonces estos quimioreceptores y estos vasoreceptores son los primeros que van a recibir este estímulo, ¿no? Y se va a producir entonces los mecanismos de combinación que ya habíamos mencionado, el más rápido, que es el sistema simpático, y luego los otros mecanismos neurohumorales, ¿no? Entonces, cuando hay estos mecanismos de compensación, especialmente el simpático, como les dije, una manifestación de esta es la vasoconstricción que tiene el simpático, ¿no? Y eso va a producir frialdad y palidez de la piel. La estimulación simpática va a ir también a la glándula sudorípara produciendo sudoración. Va a ir al corazón produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca por su efecto cronotrópico positivo y para producir taquicardia. Y a nivel de riñón, esta vasoconstricción va a generar oliguria y va a generar aumento de sustancias derivadas de la urea en sangre. Y si la pérdida fundamentalmente es de tipo de eritrocitos, no solamente va a estimular el sistema carotida y aórtico, sino que también a otras sustancias como la angiotensina 2 para producir vasoconstricción, adrenalina, noradrenalina y la aldosterona con la retención de solubilidad. Ahora vamos a ver el shock distributivo. En el shock distributivo lo principal es la vasodilatación. Es la sepsis, hipoxia, anafilaxia, pueden ser partes del shock distributivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos acá un vaso sanguíneo normal y tenemos un vaso sanguíneo que está totalmente dilatado. Entonces, si está dilatado, lo que se va a producir una rémora, una retención de los glóbulos rojos a ese nivel. Y entonces no va a llegar hacia el corazón izquierdo para poder producir el gasto cardíaco necesario para poder solventar los requerimientos de los tejidos en el ejercicio. Entonces, hay una vasodilatación de la macrocirculación, hay una retención de los glóbulos rojos en la periferia, hay disminución del retorno venoso, y eso va a traer una disminución del volumen minuto y eso una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué hay vasodilatación? ¿Por qué se produce? Normalmente nosotros tenemos sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo el ingreso de calcio,
como por ejemplo la noradrenalina, la angiotensina 2, que pueden producir una vasoconstricción. Pero en el caso de los shocks de tipo distributivo, por ejemplo, en el shock séptico, que es parte del shock distributivo, es que no va a haber estas sustancias vasodilatadoras, al contrario, perdón, vasoconstrictoras, sino que al contrario va a predominar sustancias vasodilatadoras. Vasodilatadoras que van a depender del endotelio. O sea, el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que está presente en el endotelio, pero es algo fisiológico. Pero cuando hay un shock de tipo, por ejemplo, séptico, el óxido nítrico no es el óxido nítrico endotelial, el normal, sino es un óxido nítrico inducible que se ha inducido por el shock séptico. Entonces, este óxido nítrico sí es nocivo porque va a producir una gran vasodilatación y eso va a hacer que haya una rémora de los glóbulos rojos que no lleven el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Esto va a ocurrir principalmente en la sepsis, entonces hay aumento de la sintetasa de óxido nítrico, eso aumenta el óxido nítrico va a hacer que aumente el GMP cíclico, disminuye el calcio y por lo tanto se va a producir una vasodilatación. El shock neurogénico también pertenece al shock distributivo porque también hay una vasodilatación. Entonces se trata de la pérdida de la continuidad de las vías nerviosas vegetativas y por lo tanto de simpáticos. Entonces al no haber un sistema que vaya a eliminar catecolaminas para producir vasoconstricción, se va a producir también una vasodilatación. Entonces esta vasodilatación se va a hacer de que también no se lleve la sangre necesaria hacia los órganos móviles. Acá tenemos el shock séptico. ¿De qué manera el shock séptico puede producir vasodilatación? Acá vemos un germen, un microbio, que tiene una endotoxina. Esta endotoxina va a estimular a la inmunidad innata. La inmunidad innata va a fagocitar a la endotoxina o al microorganismo y va a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad, aumento de la agregación plaquetaria y produciéndose el shock de tipo séptico. Ahí están las sustancias que normalmente van a estar disminuidas y que van a producir la vasodilatación, ¿no? Lo que normalmente produce vasoconstricción, como la epinefrina, la vasopresina, la angiotensina 2, van a estar reducidas en estos tipos sépticos. Y dentro de lo que es la vasopresina hay diferentes receptores. El receptor B3 de la vasopresina es la que va a producir la vasodilatación. Por eso este receptor está aumentado durante un shock de tipo séptico, ¿no? Acá vemos, estas son las bacterias. Las bacterias lo que van a hacer es producir una activación del sistema inmunoinnato, especialmente el macrófago. Se va a producir la fagocitosis del microorganismo y va a producir citoquinas inflamatorias, ¿no? Como por ejemplo el factor necroestimular alfa, la interleucina 1. Esta activación de las sustancias citoquinas proinflamatorias no solamente va a producir activación del endotelio y va a producir aumento del óxido nítrico, sino que también va a atraer mayor cantidad de células de la inmunidad innata, como por ejemplo el neutrófilo, ¿no? Y se va a producir la activación también del complemento, ¿no? Ustedes saben que el complemento del C3A, el C5A, tiene que ver también con el proceso inflamatorio y también con sustancias que son mediadores inflamatorios como la histamina y prostaglandinas que van a producir vasodilatación, ¿no? Entonces esa sería la explicación de por qué en un shock séptico también va a haber vasodilatación. No sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo hay unas noticias muy antiguas un poquito, de una reina de belleza que van a un hospital porque tenían un proceso infeccioso
y que salen sin pies y sin manos, ¿no? ¿Y por qué salen sin pies y sin manos? Porque hay una gran vasodilatación que va a comprometer la vida del paciente y entonces el tratamiento son vasoconstrictores. Entonces, cuando le administran los vasoconstrictores, los primeros órganos que van a sufrir la vasoconstricción para llevar sangre a los órganos nobles son los miembros vitales, ¿no? Entonces, hay una isquemia, una muerte de los brazos, de los pies, entonces sufren amputación. Salen vivos los pacientes con shock séptico, pero pueden salir amputados, ¿no? Entonces, durante el shock séptico no solamente hay una vasodilatación, sino hay presencia de mediadores inflamatorios como las citoquinas y también disfunción del endotelio con la presencia de la tiroides. ¿Y de qué manera una alergia o una reacción de hipersensibilidad puede producir también shock de tipo distributivo? Nosotros tenemos acá por el alergeno, puede ser por ejemplo la picadura de una abeja, y ese alergeno va a estimular a, ¿cómo se llama?, a la inmunidad que esté adquirida. Pero necesita una célula, que es la célula presentadora del antígeno, y lo va a presentar al linfocito. ¿A cuál linfocito? Principalmente el linfocito T. Y este linfocito T se va a modificar y se va a desarrollar produciendo este linfocito T CD4, que son los ayudadores, ¿no? Los T-helper. Y entre los T-helper tenemos al T-helper 2, el TH2. Y este TH2 lo que hace es estimular a través de la interleucina 4 y la interleucina 13 al linfocito B. Y el linfocito B, a la hora de activarse, va a producir anticuerpos. Los anticuerpos principalmente que va a producir son la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E se va a adosar a la pared del mastocito y va a producir la degranulación del mastocito. Cuando se produce la degranulación, se van a liberar sustancias mediadoras de inflamación, como histamina, prostaglandina, citoquinas, etcétera, que también van a producir la vasodilatación, ¿no? Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, va un paciente a una farmacia y dice, me duele la garganta, ponme penicilina, y le pone la penicilina, ahí mismo el paciente se cae al suelo. ¿Por qué? Porque el proceso anafiláctico hace que haya una vasodilatación y entonces no lleve irrigación hacia el cerebro. Entonces, al no llevarlo, el paciente se cae porque te está llegando oxígeno procedente al cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Un antialérgico? No. ¿Líquido sin suero? No. Ahí el tratamiento también es un vasoconstrictor. Por eso es que se le coloca adrenalina. La adrenalina no es un medicamento para la afección de hipersensibilidad, para alergia. Es un medicamento que va a producir vasoconstricción. Yo necesito que la sangre que está en la periferia sea drenada hacia los órganos nobles para que pueda recuperar el conocimiento, ¿no? Y no lo va a hacer. Entonces vamos a tener algunas diferencias muy básicas entre el shock hipovolémico, o sea, la pérdida de sangre, o la pérdida de líquidos, y el shock distributivo. En el shock hipovolémico sí hay salida de líquidos, ya sea un tercer espacio hacia afuera, pero sí hay reducción del líquido de la fetal. Mientras que en el shock distributivo no, el líquido se mantiene en los vasos sanguíneos, solamente que está en la periferia. En relación a los vasos sanguíneos, en el shock hipovolémico como mecanismo de compensación del simpático va a haber una gran vasoconstricción. Por eso el paciente va a estar pálido y va a estar frío. En cambio, en el shock distributivo, el mecanismo fisiopatológico es una gran vasodilatación. Como hay una gran vasodilatación, la piel ya no va a estar fría, sino va a estar caliente. Y ya no va a estar tampoco pálida, ¿no? Sino va a estar roja. Por eso es que los pacientes que tienen shock anafiláctico, ustedes van a ver pacientes hinchados, rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta vasodilatación. Luego vemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, como su nombre lo dice, es la disminución de la función del corazón
y eso va a hacer que se produzca una disminución ¿cómo se llama?, del gasto cardíaco, ¿no? Puede ser cualquier enfermedad del corazón que finalmente haga que haya una disminución de su motilidad, de su contractilidad, y eso va a traer consigo una disminución ¿se acuerdan? Contractilidad, disminución del volumen sistólico, y esa disminución del volumen sistólico disminuye el gasto cardíaco, y esa disminución del gasto cardíaco disminuye pues la disponibilidad del flujo sanguíneo del sistema, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión del corazón, miren lo que pasa, ¿eh? Supónganse que esta es una lesión del corazón, acá vemos un corazón, y de la mitad para allá es el corazón izquierdo, y la mitad para acá es el corazón derecho, ¿no? Entonces, no solamente deja de funcionar el corazón izquierdo, ¿no? Deja de funcionar todo el corazón. Entonces, hacia el lado, hacia el lado izquierdo del corazón, vamos a encontrar a la aurícula izquierda y a la aurícula izquierda. Entonces, una consigna. No, miento. Al revés, ¿ya? Este es el ventrículo izquierdo, ¿ya? El ventrículo izquierdo no está funcionando. Si no funciona el ventrículo izquierdo, entonces hay disminución del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, se produce hipotensión. Al producirse hipotensión, estoy disminuyendo la cantidad de perfusión tisular, tanto del sistema en general como también de las arterias coronarias. Y entra a jugar los mecanismos compensadores del simpático con taquicardia, vasoconstricción, que aumentan más la isquemia y producen mayor cantidad de ácido. Esto es si está afectado la parte izquierda del corazón. Si está afectada la parte derecha, o sea, la sangre viene así, del lado derecho, corazón, y va al lado izquierdo. Pero si está afectada esta parte de acá, es como si estuviese obstruido, ¿no? Y entonces no pasa por el corazón. Entonces hay un aumento de la presión diastólica. ¿Por qué? Porque se está llenando el corazón de sangre, el corazón derecho se está llenando de sangre. Y como detrás del corazón derecho se encuentra el pulmón, va a haber congestión pulmonar y se va a producir el edema pulmonar. Al producirse edema pulmonar va a generar mayor hipoxia, y esa hipoxia va a producir mayor isquemia y va a producir también mayor apoptosis. ¿Tiene mecanismos de compensación el corazón? Sí, sí tiene mecanismos de compensación. Ya habíamos mencionado al mecanismo de Frank-Starling, que es el aumento de la fuerza de contracción cuando hay una dilatación, una distensión de sus vasos, de su músculo, ¿no? La hipertrofia del miocardio también, ¿no? A veces la hipertrofia del corazón llega a ser tan grande que puede ocupar toda la caja torácica. También los reflejos simpáticos a través de la frecuencia cardíaca y el efecto cronotrópico y notrópico positivo. Y finalmente el sistema renina-angiotensina 2, ¿no? ¿Qué hace la angiotensina 2? Además de producir gran vasodilatación, activa el simpático, va a producir también a nivel de la corteza suprarrenal la estimulación del RAS, ¿no? De la aldosterona, perdón. Va a producir vasoconstricción no solamente de las arterias, sino también de las venas, y a nivel de hipófisis va a producir también aumento de la presión, ¿no? Y finalmente tenemos el shock obstructivo. El shock obstructivo quiere decir que no llega el flujo sanguíneo a los tejidos, pero la enfermedad no está en el corazón. Eso significa el shock obstructivo. Como por ejemplo en la embolia pulmonar, en el neumotórax, en el hemopericardio o taponamiento. Desde acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, joven universitario camina por la avenida Nazarenas, a la autora Vilma le gusta caminar también por esa avenida, y es interceptado por un delincuente, y al ver que no tenía dinero, lo cuchillan en el tórax. Entonces sale la noticia, joven acuchillado en estado crítico, ¿no? Van los bomberos, y entonces los paramédicos constatan que su presión arterial está disminuida a 40 sobre 30 milímetros de mercurio, pero
mecanismo de compensación del sistema simpático hace que su frecuencia cardíaca esté aumentada, ¿no? Taquicardia. Luego llegan al hospital y ya constatan que el paciente tiene trastorno de conciencia porque no llega cantidad de oxígeno a su cerebro, tiene taquicardia porque es un mecanismo de compensación, tiene hipotensión porque no está llegando la cantidad de sangre suficiente para producir el gasto cardíaco, tiene retardo del llenado capilar. Ustedes si se pellizcan ustedes su dedo a nivel de la uña, van a ver que se pone blanco y rápidamente se pone rosado, ¿no? Ese llenado capilar. Entonces, si ese llenado capilar se tarda en volverse rosado, quiere decir que también está, es una forma de saber de que hay disminución de estos vitaminas. Y miren la radiografía que presenta, ¿no? En la radiografía hay un súper gran corazón. ¿Pero por qué hay un gran corazón? Porque cuando lo acuchillan al corazón y entonces se genera una hemorragia entre el pericardio y el corazón, ¿no? Como si hubiese una bolsa llena de líquido fuera del corazón, como acá, ¿no? Acá está el corazón y entonces todo esto de acá es sangre, ¿no? Y a eso se le llama taponamiento cardíaco. Entonces dice, hay una fase 1 de taponamiento cardíaco donde se acumula el líquido, acá en el pericardio, se acumula el líquido entre el pericardio y el corazón. Y entonces va a elevar la presión de llenado ventricular, es decir, va a aumentar la presión del ventrículo. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo llenar sangre, ¿no? Le está oprimiendo. Dificulta, dice, la relajación y el llenado del ventrículo. No puede, el ventrículo no puede relajarse en diástole para recibir la sangre que necesita llevar a la boca, ¿no? Cuando acumula la fase 2 es cuando hay más cantidad de líquido que está acá, entonces la presión de acá del pericardio, esta presión que está acá afuera, va a superar a la presión del ventrículo y entonces no lo va a dejar llenarse y no va a llevar entonces el gasto cardíaco, ¿no? Va a estar disminuido. Y entonces por atrás también se va a congestionar la cantidad de sangre y se va a producir este signo que se llama el signo de intoxicación yugular, ¿no? Que es la yugular que está acá incrementada de volumen porque el líquido está acumulado en el corazón derecho. Además va a haber otro signo que se llama signo paradójico. Yo le hago al paciente respirar y cada vez que expira, bota el aire, su pulso está bien, pero cada vez que inspira, su pulso se empequeñece, ¿no? Y ese es un signo también del taponamiento cardíaco. Y si yo le oculto, también no voy a escuchar los ruidos del corazón. ¿Por qué? Porque está interponiéndose esta cantidad de luz, ¿sí? Entonces, en términos generales, cuando hay un taponamiento cardíaco, no es que el corazón esté enfermo, lo que está mal es alrededor del corazón, donde hay acumulación de líquido, hay disminución de la relajación, disminución de la diástole, ¿no? Aumento de la presión del llenado ventricular y disminución de la relajación. Este es otro ejemplo también de hecho positivo, donde el corazón es el que está bien, ¿no? Dice, joven que practica el oficio, joven, es una música, ¿ya? Joven que practica el oficio más antiguo. Camina por la avenida Colmena, es interceptada por un extorsionador y al ver que no tenía dinero le dispara en el pecho, ¿no? Sale la noticia, mujer herida con balas, continúa. Cuando va en la ambulancia, nuevamente constatan que la presión arterial está disminuida y como mecanismo compensador del simpático está la frecuencia cardíaca aumentada. Al llegar al hospital constatan un trastorno de conciencia, pues no llega cantidad de oxígeno hacia el cerebro, taquicardia, porque es un mecanismo compensador del simpático, hipotensión, porque el gasto cardíaco está disminuido, igual retardo del llenado capilar y olvido. Y en la radiografía miren lo que pasa. Le disparan y entonces se llena de aire la cavidad pleural y el pulmón se empequeñece, ¿no? Está llenecito de aire. Entonces lo que va a producirse ahí
es que el espacio pleural, o sea, entre la pleura y el pulmón, se llena de aire, está atrapado de aire. Y entonces va a aumentar la presión sobre el pulmón, sobre el mediastino. Y va a haber una compresión venosa. La vena cava superior se comprime, reduciendo el retorno venoso al corazón. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Y eso va a generar hipoxemia y como medida de compensación va a haber una vasoconstricción, pero pulmonar. Desde el capilar pulmonar va a producirse una vasoconstricción y eso va a disminuir también la posibilidad de la oxigenación, ¿no? Produciendo mayor cantidad de hipóxia. El mediastino, es decir, el corazón, se va a desplazar hacia el lado opuesto, hacia el lado sano. Y entonces se produce el shock obstructivo, ¿no? Porque todo este movimiento de órganos del tórax por esta acumulación de aire va a ser de que oprima o comprima el retorno venoso para que disminuya el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, en resumen, voy a tener una obstrucción física del retorno venoso, una disminución del volumen minuto, una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la disponibilidad de sustancias de la. En resumen, entonces, cualquier mecanismo que me vaya a producir un shock va a manifestarse por la disminución del flujo sanguíneo. Eso va a producir disminución de cantidad de oxígeno en los tejidos. Eso va a hacer que disminuya la producción de ATP y por lo tanto se va a activar la glicólisis anaeróbica, formando mayor cantidad de ácido láctico. Y esa cantidad de ácido láctico aumentado va a alterar la función de la bomba sodio potasio ATPase. Va a alterar la permeabilidad de la membrana celular, va a destruir las células y van a producirse enzimas proteasas, van a producirse sustancias reactivas de oxígeno este, que van a dañar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Chévere. Entonces, voy a elaborarles un pasito para ver qué cosas lo tienen entendido. Y a la hora que van a hacer el seminario, tienen que hacer el seminario sobre los tipos de shock, pero tienen que profundizar más el conocimiento, porque lo que yo les he dado es solamente una pincelada general, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una exhaustiva revisión del tema, especialmente de los tipos de shock, ¿no? Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense.